¿Qué tal, escatólogos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra hora y 10 minutos de escatología, el estudio de los acontecimientos de las últimas cosas. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta preciosa transmisión. Estamos en la plena semana 70, de acuerdo a nuestro estudio que venimos haciendo. Veíamos que han habido dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar desde el 1914 hasta el 1918. Y un israelita dijo, la Primera Guerra Mundial preparó a los judíos para la tierra. Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Y dijo este hombre, la Segunda Guerra Mundial preparó a la tierra para los judíos. La primera a los judíos para su tierra. La segunda la tierra para los judíos. Y la Tercera Guerra Mundial preparará a los judíos para su Mesías. Se cree que en la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en el 1914, hubo alrededor de 20 millones de muertos oficialmente. Extraoficialmente, vaya usted a saber. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, entonces allí se formaron la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Precisamente que para evitar que hubiese una Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, hubo la Segunda Guerra Mundial. Y se cree que en esa guerra mundial hubo alrededor de 50 millones de muertos. El 300%, 250%. Y empezaron a nacer organizaciones como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, etcétera, etcétera, etcétera. Esas guerras dejaron grandes cambios en la historia de la humanidad. Cuando terminó en la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos participaron de la guerra siendo determinantes en la victoria. Pero en la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos los protagonistas y determinantes también en esa victoria. Gracias a la inferencia de los Estados Unidos, entonces Harry Truman, presidente de los Estados Unidos de turno, pidió que Israel volviera a su tierra. Y después de estudiarlo, de tratados de votos aquí que sí, voto aquí que no, finalmente se hizo el milagro. Dios hizo el milagro más grande de los últimos tiempos. Israel vuelve a su terruño. De allí han venido guerras como la Guerra Fría y etcétera, etcétera. Según el doctor Armando Alducin, en la historia de la humanidad solamente se ha vivido 26 años de paz. Triste, pero es la verdad. Hemos visto que para estos tiempos postreros, uno de los objetivos de Satanás es levantar una religión mundial, declarada la única religión autorizada y oficial, que tendrá la franquicia de ser la única. Es la unión de todas las religiones en una. La Biblia le llama la gran ramera, a cabeza del falso profeta, donde se sacrificará la verdad por la paz. Es decir, quitemos las diferencias que hay entre los grupos. ¿Por qué tanta división? ¿Por qué no somos uno? Entonces, para que haya paz, se va a sacrificar la verdad. No se puede. Luego vemos que se protagonizará y se encabezará una unificación de gobiernos mundial, donde la Biblia le llama la bestia de 10 cuernos, o aparece como los 2 pies de la estatua de Nabucodonosor, donde será la confederación de las naciones, y entonces allí estará la cabeza del anticristo. Allí, en esa dictaduría, se sacrificará la privacidad por la seguridad. Ambas cosas le cuestan a la humanidad cosas grandes. La falsa religión, la gran ramera, en aras de la paz, sacrificará la verdad. Y la dictaduría mundial de un solo gobierno, entonces se sacrificará la privacidad por la seguridad, paz y seguridad, que es lo que prometen para esos tiempos, pero no la hay. Tremendo, ¿no? Muy bien. Vimos que para que el pueblo volviera a su tierra, en el año 444 a.C., donde empezaron las 70 semanas de Daniel, allí en la orden, allí empezó. Hubo 4 decretos: el decreto de Ciro, año 539 a.C., el decreto de Darío, año 519 a.C., el decreto de Artajerjes, año 459 a.C.,
que se ordenó el regreso de los otros judíos a la reanudación de la reconstrucción del templo. Y el cuarto decreto de Artajerjes en el año 444, donde se permite a Nehemías retomar los trabajos de la reconstrucción del muro. En este decreto de Artajerjes en el año 444 a.C., donde empezó la semana 70. Duraron 49 años, la semana de años en eso. Y luego hubo otros 62 semanas con la muerte del Mesías, 69 semanas en total. Bien, eso lo tenemos nosotros claro. Cuando Cristo murió en la cruz, la muerte del Mesías príncipe, allí se señaló un tiempo importante, que fue el cumplimiento de la semana 69. Entró el mundo en un espacio, en un paréntesis de Dios, alrededor de 2 milenios. ¿Para qué? Para la creación de la iglesia. Desde que Cristo nació y murió y la creación de la iglesia en Pentecostés, empezaron los tiempos últimos, los tiempos escatológicos, y nos ocupamos nosotros de eso. Muy bien, importante recordar esos daticos tan valiosos para nosotros. Quiero saludar a la hermana Miriam Barahona y Andrés Amaguaña, que están en sintonía, Jorge Ford, aquí están los escatólogos, firmes en la bendición, Aura Jojoa, Iván Darío Rueda, bendiciones para todos, Leticia Torres que dice yo quiero más de ello, la hermana Isabel Villota, seguramente con toda la familia, Neiger Argoti, Soraya Uribe Arevalo, bienvenidos todos, Yesid Rendón Zuluaga, José Figueroa, gloria a Dios, bienvenido, Rodrigo Sánchez, bienvenidos a esta bendición. Mañana tenemos el culto misionero, para que no se olviden, todos tenemos escuela dominical, ayuno congregacional y culto misionero. Carlos Ruano está también en esta bendición y bueno, los que se habrán de conectar, etcétera, etcétera. Oremos un momentico. Padre precioso, nos presentamos delante de ti, pidiéndote que nos abras el entendimiento, el corazón, para poder comprender las verdades profundas del Evangelio eterno, del cual hace parte la escatología. Y alguien dirá, ¿y dónde está la escatología en el Evangelio eterno? Pues muy bien, Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios para anunciar las buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar libertad a los cautivos, anunciar apertura a las cárceles, anunciar el año agradable del Señor y el día del Dios nuestro, el gran día del Dios nuestro. Esa es la escatología. Padre precioso, hoy nos rendimos delante de ti y te rogamos que nos enseñes, que nos instruyas, que nos direcciones, que nos guardes del error, de la herejía, de la mentira, del fatalismo y fanatismo que no vienen a la palabra, pero sí dale la verdad acertada a ese libro precioso llamado Biblia, que nos instruye en todo. Gracias por los que están de ese lado y por los que estamos de este. Enséñanos, oh Señor, que queremos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días hablamos sobre el nuevo orden mundial. Y eso fue a vuelo de pájaro. Ya se oye mucho de eso. Que el nuevo orden mundial es la estrategia y es el mecanismo. Yo utilicé otro término para tratar eso, y veíamos que a través de qué estrategia, de qué plataforma se iba a manifestar el anticristo, nuevo orden mundial. Empezamos a ver en capítulo 6 los sellos. Vimos que se abrió el primer sello, el Cordero, el único digno de abrir los sellos, y salió un caballo blanco y su jinete con una corona, un arco, salió venciendo y para vencer. A ver, ¿quién es que es ese jinete? Respóndame allí rápidamente, si los escatólogos están cayendo en cuenta y aprendiendo. ¿Quién es el jinete del caballo blanco que tiene un arco, una corona y salió venciendo y para vencer? ¿Jesucristo o el anticristo? Hagamos el pequeño recorderis. Vamos a ver, yo como que estoy un poquito atrasado aquí en el celular para las respuestas. Bueno, ya Jorge Ford dio su respuesta. Muy bien, muy bien. Le dio al clavo, hermano Jorge Ford. ¿Alguien más?
¿Quién es el jinete del caballo blanco con una corona y un arco? Salió venciendo y para vencer. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? A ver, la transmisión me llega siempre 10 minutos tardecito, pero aquí estamos muy bien, hermana Leticia. El hermano Iván Darío Rueda dio su respuesta, muy bien. Leticia Torres, muy bien. Sí, señor. Vamos bien. Ahora vamos a responder otra pregunta. Hagamos esto interactivo. El segundo sello desató un caballo bermejo o rojo con su jinete, que venía con una gran espada y se le dio potestad de quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. ¿Quién es ese jinete del caballo rojo? Ahí puntualmente me pueden colocar. Hagamos una retroalimentación. Todavía me están respondiendo del caballo blanco, muy bien, porque es que estoy atrasado un poquito aquí. Ya me pueden ir enviando la respuesta de el caballo rojo con su jinete, que tiene una gran espada. Se le concedió quitar la paz de toda la tierra y hacer que se mataran unos a otros. ¿Quién es el jinete del caballo rojo? A ver, ¿quién me responde de estos escatólogos que están en esta bendición de clase? Muy bien, Iván Darío Rueda ya respondió. Este muchacho es aplicado en la tarea y dio una respuesta asertiva. Esto lo quiero hacer para ver qué tanto está quedando allí. Muy bien, hermana Arismedia, está bien. Leticia Torres, perfecto. Jorge Ford, por ahí va la cosa, pero la respuesta correcta es la guerra. Específicamente, la guerra. La guerra es. Luego vimos que se abrió el tercer sello y aparece un caballo negro con su jinete que tiene una balanza en su mano y grita: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañen ni el vino ni el aceite. ¿Quién es el caballo negro con su jinete y su balanza? A ver, para que me respondan allí. Las respuestas están muy bien, hermana Miriam, hermana Soraya Uribe, muy bien. Esta gente está aplicada y eso me alegra. Esto es bueno recalcarlo. Muy bien. El caballo negro. ¿Quién es el caballo, el jinete del caballo negro con la balanza? Es prácticamente obvio. Por aquí ya nos respondió, bueno, Jessy Rendón dio la respuesta del caballo rojo, muy bien, muy bien. Tenemos a Leticia Torres, quitar la 4ª parte de la humanidad. Eso tiene que ver con el caballo rojo. Bueno, las respuestas deben ser puntuales, ¿no? Ahora, el caballo negro con su jinete y la balanza. ¿A quién representa? Iván Darío Rueda respondió. Soraya Uribe, muy bien. La hambruna, la escasez. Es la hambruna y la escasez, no es la muerte. Jorge Ford, ¿no? Pero bien, está respondiendo. Es la hambruna, el hambre, la escasez. Ya lo vimos hoy 8 días. Hablamos que va a ser tan terrible que la gente va a practicar el canibalismo y leímos textos bíblicos como Isaías 9:20, Ezequiel 5:10, Jeremías 11:22, Ezequiel 5:12, 16, etcétera, etcétera. Gracias, mi amor. Ahora bien, muy bien, vamos a entrar en materia. Los felicito, hermanos. Este tema es apasionante. Vamos a hablar del 4º sello. Quiero que vaya conmigo a la Santa Biblia. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Jessy contestó: la hambruna. Muy bien, Jessy, vos sos aplicadito. Sí, señor. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 8. Dice la palabra de Dios: miré, está hablando Juan, y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, se interpreta solo, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad, habla en plural, ¿a quién? A la muerte y al Hades. Les fue dada potestad sobre la 4ª parte. ¿Recuerdan que el caballo rojo quita una 4ª parte? 2.000 millones. Ahora viene este y quita 2.000 millones, dice la palabra, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras del campo. Muy bien. Muy bien.
¿A quién representa este lúgubre jinete y su caballo? El color lo dice. Sí, a la muerte. Qué raro, Dios lo creó así, lo diseñó así. Cuando una persona muere, se torna de un color amarilloso, así sea de tez morena o afro. Se torna de un color amarilloso. Cuando una persona está muy enferma, que está delicada, el color enuncia la gravedad del asunto. Se va tornando de un color amarilloso. Entonces, este caballo con su jinete representa a la muerte. Dice, la muerte y el Hades le seguía. El libro de Proverbios dice que hay 4 cosas que nunca se sacian. El ojo nunca se sacia de ver. Y entre otros dice, y el Seol, en hebreo Seol, en griego Hades, y el Seol nunca se sacia de almas. Es la muerte. Entonces la codicia de poder, el anticristo del caballo blanco, desata la guerra del caballo rojo, la cual ocasiona el hambre y la escasez del caballo negro, y todos estos conjugados y operando simultáneamente producen indefectiblemente la muerte. La muerte. En 2 guerras mundiales han muerto más de 70 millones de seres humanos, pero anualmente mueren muchos millones de niños asesinados en el vientre de su madre mediante el aborto por todos los métodos indolentes e insensibles del asesinato e infanticidio de niños. Mueren muchos de ellos. Ahora bien, dice que la muerte, o dice que muere la 4ª parte de la humanidad. Si estamos de acuerdo con la explosión demográfica actual, que son cerca de 8.000 millones de seres humanos, la 4ª parte es como partir una naranja en 4 cascos y coger uno. Esa es la 4ª parte, 2.000 millones de seres humanos. Ay, Dios mío, de todas las edades, de todas las razas, de todos los sexos, de todos los estratos. Esta es la razón de la mención del Hades, que es la palabra por tumba o infierno usada en estos tiempos. Alguien dijo que la guerra procede del infierno y llena el infierno. Y esas palabras están bien dichas. Entonces, el primer caballo con su jinete es el anticristo, caballo blanco. El caballo rojo con su jinete es la guerra. El caballo negro con su jinete es la hambruna, la escasez. El caballo amarillo con su jinete es la muerte. Efectivamente. 5º sello. Las almas de los mártires. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice la santa palabra de Dios. Cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Estos muertos son los muertos durante el periodo de la gran tribulación, tribulación y gran tribulación, más que todo gran tribulación. Y dice que vio las almas de los que hasta allí habían muerto. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ellos? Mientras que el curso de la historia humana prosigue con su cara habitual de muerte y devastación, las almas de los creyentes difuntos están seguras en el cielo, más exactamente debajo del altar. ¿Por qué se hace mención aquí del altar? Si tú miras el tabernáculo que Moisés construyó, que recibió el diseño en el monte Sinaí, cuando cruzan la puerta del atrio, lo primero que se encuentra es el altar del sacrificio, donde se mataban los animalitos para propiciación y expiación de los pecados del pueblo, haciendo una alusión, una proyección de Cristo, que es el que muere por nuestros pecados. Entonces, aquí vemos debajo del altar del sacrificio aquellos que emularon al Señor Jesús en su martirio, como Esteban y otros más después de ellos y los que vendrán por causa del testimonio y de la fe en el Señor, que están debajo del altar, el sitio de los sacrificios. Ahora, estas almas claman no por venganza, porque de la venganza humana no tiene un buen... Ellos claman por justicia. Es lo que ellos están clamando. Bueno, quiero que me pongan atención en esto. Estas almas claman por justicia, pero se les dice que el número de los salvos, de sus consiervos y hermanos, debe completarse
antes de que Dios proceda a ejecutar el juicio definitivo. Sin embargo, entre tanto ya el Señor las consuela y las viste con la pureza de Cristo, que es simbolizada por la vestidura blanca. Sabremos más de estas almas en el capítulo 20, allí ampliaremos más la temática. Pero dice que se les dio que descansasen por otro poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos que habrían de ser muertos como ellos. Se está hablando del periodo de la tribulación. Ahora, las almas bajo el altar en Apocalipsis 6, 9 al 11 simbolizan las mártires que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Estos son hombres y mujeres que han sido muertos, o sea, asesinados, a causa de su fidelidad incondicional a Dios durante ese periodo. Ahora, así como la sangre de Abel clamaba a Dios para que se hiciera justicia, de igual manera la sangre de estos mártires clamaba: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. No es un clamor de sed de venganza, sino más bien de sed de justicia. A estos entonces les fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos igual que ellos. Dios ha colocado un límite al martirio. Una vez que ese límite ha sido alcanzado, Él juzgará y vengará a los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Los mártires mismos vivirán otra vez cuando el Señor venga a despertarlos del sueño de la muerte y los vista en cuerpos inmortales. Una pequeña ampliación más de la temática sobre el asunto de las almas que claman debajo del altar, el altar del sacrificio, que es un símbolo allá en el cielo. Amados, Jesús dijo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará, y el que la halle la perderá. Muchas veces tal vez no moramos a manera de martirio, y Dios nos guarde, pero es morir a nosotros como Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Hay gente que dice: no, es que volverme evangélico me toca apartarme de mis amigos, dejar la parranda. Si no mueres a ti, entonces no eres digno de ser discípulo del Señor. Debemos morir a nosotros cada día. Vamos a ver el sexto sello: calamidades a través de los fenómenos naturales. Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. Gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto o de silicio. La luna entera se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla removidos de sus lugares. Oiga, ¿cómo será de tremendo? Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron, atención, en las cuevas. Quiero que noten lo que dice la palabra. 1, los reyes de la tierra. 2, los grandes. 3, los ricos. 4, los capitanes. 5, los poderosos. 6, todo esclavo. Y 7, todo libre. Habla del número 7, la plenitud de la humanidad en Cristo. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? La misma humanidad sabrá que llegó el momento de la ira de Dios y del Cordero, y que nadie podrá estar de pie. ¡Ay, Padre! Bien, ¿en qué consisten estas calamidades que menciona Apocalipsis 6, del 12 al 17? Habla en primera instancia de un gran terremoto. Un gran terremoto. Se está moviendo bastante la tierra, el famoso anillo de fuego. Tiembla aquí, tiembla allá. Y los expertos, vulcanólogos, sismólogos, geólogos dicen que cuando hay bastantes movimientos sísmicos, son el preludio de que viene un mega
o el fin del mega. Que yo sepa, no ha llegado el mega. No ha llegado el mega. Me explico. Cuando hay todos esos movimientos telúricos, los expertos dicen que es porque están avisando que viene un megaterremoto. Y o que viene el megaterremoto y luego siguen esas réplicas así. Piense usted a qué se refiere esto. Bien, un gran terremoto. Los grandes terremotos hacen presencia de manera recurrente en este tiempo de tribulación. Por ejemplo, Apocalipsis 8:5 habla de un terremoto. Apocalipsis 11:13 habla de terremoto. Apocalipsis 16:18 al 20 habla de terremoto. La Biblia en el Antiguo Testamento dice, tambaleó la tierra. Se tambaleó como un borracho. Habla de un movimiento sísmico en la tierra. Se estremeció, se resquebrajó la tierra. Se sacudieron los cimientos de la tierra. Cayó la tierra y nunca volverá a levantarse. Eso lo habían visto los profetas del Antiguo Testamento. Entonces algunos creen que se refiere al mismo movimiento violento de la tierra, todos los que he mencionado. Otros aseguran que no es así porque corresponde a diferentes etapas de la revelación bíblica del Apocalipsis. Se cree que los terremotos para este tiempo han aumentado en un 200%. Para estos tiempos, y todos los sismólogos, geólogos, científicos en general y aún la sociedad en su totalidad creen que se avecina un megaterremoto sin precedentes en la historia de la humanidad. Y aún la misma Biblia lo dice, el cual sacudirá todo el globo terráqueo. Isaías 24 lo voy a leer porque amerita. Isaías 24, 18 al 20, si quieres leerlo. Amén. Isaías 24, 18 al 20, quiero que pongas atención. Y acontecerá que el que huya de la voz del terror caerá en el foso, y el que salga de medio del foso será atrapado en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. 19. Será destruida del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Menciona la tierra 3 veces aquí. 20. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza. Y tanto pesará sobre ella su pecado que nunca más se levantará. Tremendo. Tremendo. Un megaterremoto. ¿Estaremos nosotros para ese tiempo? Bueno, este terremoto que dice la Biblia, nosotros no estaremos. Pero a nosotros se nos dio una profecía que viene de Corea del Sur, donde Dios les mostró a una cantidad de hermanos coreanos que este año 2020 iba a haber un megaterremoto. Fuimos a 3 escuelas de intercesión y de oración para clamar a Dios, pero dicen que el terremoto va porque va. Estamos en julio. Dios nos guarde y tenga misericordia. En los 5 continentes que componen el planeta han aparecido grietas enormes. Si usted no me cree, claro que yo creo que me cree porque está aquí, pero no obstante averigua en internet. Grietas que han aparecido en los 5 continentes. Usted se sorprenderá las grietas de metros de ancho, metros de profundo y de largo, larguísimos. Se cree que el mapa está cambiando. Algunos han dicho que el mapa de América y el mapa de África cambiará. Un terremoto que hubo en México dice que corrió la tierra mexicana unos centímetros. Ahora imagínense el mega terremoto. Hay grietas enormes por todos los continentes del planeta. Búsquelo. Busque las imágenes y vea en todos los lugares unas grietas horrendas. Y esas grietas evidencian lo resquebrajado que está el planeta Tierra en este momento. Tremendamente. Ya hablamos del gran terremoto que dice la Biblia. Ahora dice que a causa de eso el sol se puso negro. ¿Recuerda la cita que te acabé de leer en Isaías? Mira lo que dice que ocurrirá después. Versículo 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos y a los reyes de la tierra sobre la tierra.
Serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en una mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y al cabo de muchos días serán castigados. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión, en Jerusalén, y brille su gloria delante de los ancianos. Note usted que aquí nos habla del sol y la luna, el ejército de los cielos. Son el sol, la luna, los astros, todo eso. Entonces dice que el sol se pone negro como tela de silicio. Apocalipsis 6:12, Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, Amós 8:9, Jesús lo dijo, Mateo 24:29 y Hechos 2:20 lo dice. Le toco citas bíblicas. Viene un periodo de oscuridad y tinieblas, como lo hubo en Egipto con la plaga de las tinieblas. Recuerde que Dios dijo, y lo que hice en Egipto lo volveré a hacer, solo que aquí será maximizado a nivel mundial. Parece ser que está hablando de eclipses solares, pero debemos notar también que existen fenómenos naturales que pueden hacer que el sol sea opacado u oculto a pleno día. Por ejemplo, una erupción volcánica puede causar tinieblas. ¿Qué más puede hacer eso? Una bomba nuclear. ¿Recuerdan cuando dicen que vino polvo del Sahara, oscureció ciudades enteras? ¿Qué fenómeno será el que va a causar esa oscuridad? Solo Dios lo sabe. Lo cierto del caso es que dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Negro. No alumbrará por un periodo de tiempo. Por un periodo de tiempo. Luego nos dice que la luna se volvió toda como sangre. Esto lo encontramos en Apocalipsis 6:12, Isaías 13:10, Isaías 60:19, Joel 2:31, Mateo 24:29, Hechos 2:20. Siempre, casi siempre que se habla que el sol se oscurecerá, también se menciona a la luna que se volverá como sangre. En esta época hemos visto las famosas tétradas de lunas de sangre. Y después les voy a dar un dato muy importante sobre lo que sucede con el sol y sobre lo que sucede con la luna en relación a los humanos, a la tierra. Bien, este fenómeno en la luna lo hemos presenciado ya, pero se repetirá. Según los estudiosos, los fenómenos lunares, atención, aquí viene el dato, son una señal celestial que involucra a Israel. ¿Por qué? Porque Israel posee el calendario lunar. El año de Israel es de 360 días, calendario lunar. En nosotros, el calendario nuestro es el gregoriano y tiene 365 días. Ahora, el calendario de Israel es el calendario lunar. Atentos, todos los fenómenos que involucren a la luna son señales para la tierra de Israel. Y ahora, los fenómenos que involucren al sol, entonces son señales proféticas dirigidas a los gentiles, porque nosotros tenemos el calendario solar. Israel tiene el calendario lunar. Nosotros tenemos el calendario solar. A Dios no se le escapa nada, nada. No se le olvide, el año de Israel, del pueblo judío, no es el mismo nuestro. Ellos tienen el calendario lunar que comprende 360 días. Nosotros tenemos el calendario gregoriano que comprende 365 días. Nosotros nos basamos en el calendario solar, Israel en el calendario lunar. Los fenómenos que involucren la luna son señales para Israel. Los fenómenos que involucran al sol son señales para nosotros, para las naciones no judías, porque nuestro calendario entonces es el gregoriano, o sea, el solar. Dios ya estaba delante de todo eso. Estaba delante. Luego dice la palabra que después del gran terremoto y el sol se pone negro como tela de silicio, ya hablamos, la luna como sangre, dice que las estrellas del cielo caen a la tierra. ¿Dónde encontramos? ¿En qué otras citas? Apocalipsis 6:13, Isaías 13:10, Ezequiel 32:7, Joel 2:31, Mateo 24:29, Marcos 13:25, Lucas 21:25, citas donde se reitera esto. Escúcheme, un texto fuera de contexto es un pretexto para torcer el texto.
La primera regla fundamental de la Biblia, y eso lo sabemos todos los teólogos, es que la Biblia se interpreta con Biblia y que no podemos formar una doctrina de un texto aislado. La doctrina se forma de textos, contextos, textos paralelos. Entonces estamos hablando de la escatología y lo que va a suceder al abrirse el sexto sello. Que Dios nos ayude. La palabra que se ha traducido por estrella denota un cuerpo celeste de cualquier índole. Perfectamente entonces se puede pensar en una lluvia de meteoritos, ¿verdad? Con gran potencial de causar daños. La atmósfera de la Tierra es un perfecto escudo de protección contra los meteoritos que surcan el firmamento. Si no fuera por esa atmósfera, ese escudo protector, la superficie de la Tierra sería como la superficie de la Luna. ¿Por qué hay tanto cráter en la Luna? Porque han impactado muchos asteroides, muchos meteoritos en la Luna, y la Luna ha sido un escudo protector para el planeta Tierra. Ahora en la Tierra tenemos bastante cráteres de estrellas o cuerpos celestes que han entrado a nuestra atmósfera. Ahora bien, la Luna está llena entonces de impactos, de cráteres, pero si la atmósfera de la Tierra está ahorita tan alterada y va a estar tan alterada para esos tiempos que están encima, tremendo, entonces en esos días no será extraño que pierda ese poder de proteger a la Tierra contra los meteoritos y se produzca esa lluvia de meteoritos que venimos hablando. Averigües en internet. ¿Cuántas veces en las noticias nos han salido? Estamos en la época de que cada rato vemos asteroides, meteoritos, que entran cuerpos celestes, estrellas, según Juan lo narró. Cuerpos celestes atravesando nuestra atmósfera. ¿Cuál es la particularidad de todo lo que entra en nuestra atmósfera? Que se prende en fuego y tiene un potencial destructor tremendo. Algo que me impacta es que la mayoría de esos astros caen al mar. Dios es todo sabio, pero para esos tiempos impactarán la tierra. Impactarán la tierra. Ahora, cuando hablamos de estrellas, estamos hablando de cualquier objeto que pueda ir por el espacio. Podría llegar un momento cuando los satélites artificiales puestos en órbita alrededor de la Tierra también caigan. O una lluvia de meteoritos se produzca, o las dos cosas a la vez. Lo cierto es que desde la perspectiva de la Tierra, parecerá como que las estrellas se desploman y caen en el planeta Tierra. Luego vemos otro fenómeno al abrirse el sexto sello. Y dice que el cielo se desvanece como un pergamino. Pergamino eran hechos, antes existía la escritura cuneiforme, que eran tablillas de arcilla, y la escritura cuneiforme eran tablillas con un texto o hundido o en alto relieve. Escrituras todos hemos oído el famoso código de Hammurabi. De allí se viene el vocablo arábigo y de allí proviene nuestro abecedario. Luego una planta llamada pergamino, de esa también con un tratamiento la usaban como hoja para tratar las pieles de animales, etc. Entonces dice que el cielo se enrolló como un pergamino. Juan habla de lo que él conoce en su tiempo. Entonces ve como enrollar el rollo o el libro así como un pergamino. Y dice que él ve el cielo enrollarse de esa manera. Apocalipsis 6:14, Isaías 34:4 también lo dice. ¿A qué se referirá? Se cree que significa que nubes oscuras y gruesas avanzarán y cubrirán toda la tierra como un libro o un rollo que es cerrado. Algunos teólogos lo ven de esa manera. Estamos con buen tiempo. Bien. Unos creen que es eso. Entonces, al avanzar, cubren el cielo y es como si este se enrollara como un pergamino o un libro de nuestro tiempo que sencillamente es cerrado. Eso durará un periodo de tiempo también. Luego dice que todo monte e isla se remueve de su lugar. Mire todo lo que acontece en Apocalipsis capítulo 6 del versículo 12 en adelante. Ay, Señor. Todo monte e isla se remueve de su lugar. Apocalipsis 6:14, 16:20, Isaías 40:15. Dígame usted, ¿qué fenómeno natural puede tener el poder de hacer que todo monte y que toda isla se remueva de su lugar?
Cuando hubo el diluvio universal, en los tiempos de Noé, se cree que hubo muchos cambios, entre otros, el mapa cambió, la geografía cambió, el clima cambió. ¿Por qué Noé se embriagó? Plantó una viña, significa que sabía plantar viñas. La Biblia registra a Noé como el primer borracho, antes no se registraban. Pero él sabía plantar una viña, Dios mandó plantar viñas. ¿Qué fue lo que pasó? Que el clima cambió. Y no estaba acostumbrado a guardar el vino por un periodo de tiempo sin que se hiciera ese añejo. Pero como el clima había cambiado, entonces se había hecho más caliente en algunas regiones, el vino se añejó. Y cuando el viejito lo tomó, pues se emborrachó y usted y yo ya sabemos lo que aconteció. Dice que todo monte e isla se remueve de su lugar por Dios, a causa del caos cósmico que se producirá, por lo que ya vimos, y por la caída de los astros a la tierra, por ese terremoto y otras razones, el mar engullirá literalmente las islas y los montes caerán. Esto es una profecía muy lúgubre para las costas y para las islas. La Biblia dice que las islas desaparecerán. Ahora, investigue usted cuántas ciudades se encuentran hoy debajo del mar. El nivel del mar está aumentando y está comiendo las playas. Está aumentando cada día más el nivel del mar. Todo eso va dándose. Y para el periodo de la gran tribulación, que es la segunda mitad de la semana 70, esto va a suceder. ¡Qué terrible! Todo monte será removido y toda isla desaparecerá. De hecho, en el fondo marino existen muchas islas y ciudades sumergidas que por causa de los fenómenos naturales que involucran al mar y otros elementos han sido tragados literalmente. Ahora mismo, mis hermanos, el mar avanza cada vez más porque su nivel está subiendo y las playas están siendo invadidas por él. Luego, la Biblia dice que los reyes de la tierra y los 7 estados de la raza humana, reyes, poderosos, generales, esclavos, etc. 7 tipos de personas. Leámoslo otra vez en la palabra de Dios. Apocalipsis 6:15. Dice la Sagrada Escritura. Quiero que ponga atención cómo menciona en detalle a toda la raza humana perdida. Apocalipsis 6:15 dice la palabra del Señor. Los reyes de la tierra, 1. O sea, está hablando de los gobernantes. Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. 7 tipos de personas, la raza humana toda, en su plenitud, la raza humana impía y caída. Quiero que notemos esto tan importante. 7 son las clases diferentes de gente las cuales buscan inútilmente el esconderse de Dios y de la ira del Cordero en aquel tiempo. Entonces nos menciona primero los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Presidentes, jefes de Estado, donde hay monarquía, donde hay comunismo, son jefes de Estado. Cualquiera que sea la dictaduría o lo que sea, son jefes de Estado. Menciona otro, los dignatarios. Entonces habla de los nobles, ministros, legisladores, jueces. Luego nos menciona los ricos o magnates, eso está obvio. Luego nos menciona los jefes militares. En quinto lugar, los influyentes en la sociedad. ¿Quiénes son los influyentes en la sociedad? Artistas, comunicadores, científicos, actores, deportistas. En sexto lugar, la gente oprimida, dice los pobres, los esclavos. Y séptimo, los ciudadanos normales y corrientes, los libres. Es decir, todo el mundo, la plenitud de la raza humana bajo el juicio divino. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías dijo al respecto. Mira lo que dijo Isaías. Isaías capítulo 2, versículo 10, 11 y el 19. Métete en la peña. Escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad.
La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y Jehová solo será exaltado en aquel día. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. ¿Quién es el resplandor de la majestad de Jehová? Jesucristo, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de su paz, cuando Él se levante para castigar la tierra. Ahí está la interpretación de los 7 tipos de personas. ¿Sabes? No te preocupes que hay corrupción, comunismo corrupto como el solo, socialismo corrupto como el solo. Tenemos monarquía corrupta, tenemos democracia corrupta. ¿Sabe cuál es el único gobierno perfecto? La teocracia. Cuando Cristo plante el milenio. Yo por eso no ando peleando con gente, no ando peleando por política, que es la democracia, que es el comunismo, socialismo. El comunismo, socialismo demostró que perdió el año. De todas maneras, hay una doble moral en todo. Yo no me meto en política, no discuto que defendiendo a tal o cual presidente. ¿Sabes qué hago yo? Que la Biblia me manda. Oro por mi presidente, oro por mis gobernadores, oro por los alcaldes, oro por los dignatarios, porque esa orden sí me la da el Señor. Pues yo no me pongo a hablar que este es un marrano, que este es un perro, que este es un ladrón, que este es un no de qué. Eso no nos compete a nosotros. Porque no hay un gobierno, no hay un solo gobierno justo, excepto el que el Mesías va a plantar en la tierra. Entonces, mi recomendación para usted que me ve de ese lado: no pierda discutiendo porque usted hace enemigos, siembra hostilidades y por defender una postura. El Señor no nos llamó a eso, hermanos, que me ven, que me oyen. ¿Sabes? La Biblia dice que los reyes todos se escondieron. No hay un solo sistema político justo. Todos son corruptos. Están bajo el maligno, dice la palabra. Entonces, cuando hablamos de que toda esa gente corre a meterse en las cuevas y en las hendiduras de las peñas y en las cavernas, yo te hago una pregunta hoy. ¿Tendrá algo que ver el hecho que los poderosos tengan construidos búnkers en las montañas para, según ellos, escapar de un acontecimiento atómico o de un cataclismo natural u otros? Hay búnkers. Y hay búnkers de lujo. En las guerras mundiales, Alemania construyó búnkers. Los presidentes se creen que tienen búnkers donde si hubiese un ataque atómico, pum, vuelo privado y para allá. Hay búnkers. Y en las entrañas de la tierra. Mira cómo la palabra de Dios es perfecta. Presentan películas donde 2012 y otras donde habla que los poderosos vuelan a esconderse en búnkers. El mundo está lleno de búnkers. Actores, deportistas poderosos de mucho dinero tienen mandado a hacer búnkers. Hay un arquitecto en el extranjero que fabrica búnkers. Tiene un complejo de búnkers a $1 millón por búnkers. Tienen piscina, tienen de todo, luz, aire acondicionado y todo. Y ellos dicen, si viene una situación atómica, estaremos allí con aire, con luz, con alimento por 4 años, ¿Tendrá algo que ver eso? Es la pregunta que yo hago. ¿Y por qué construyen búnkers? Por miedo. Porque quieren escapar y salvarse, pero a su manera, como la Torre de Babel de Nimrod. En esos lugares de protección tienen alimentos no perecederos para 4 años de subsistencia. Y son sitios reservados para la crema innata de la sociedad, en los cuales ellos esperan sobrevivir a manera suya, no a la manera de Dios. Hay arquitectos que están en este mismo momento construyendo búnkers bien amoblados, cómodos con todos los lujos, porque el temor es grande en el medio y la gente busca algo que le brinde seguridad ante cualquier eventualidad. Búnkers, averígüese si quiere. Si desea, averígüese. Entonces el hombre pone su confianza en una falsa esperanza, fuera de Dios. Nosotros los cristianos tenemos nuestra confianza en el Dios todopoderoso y eterno, en el Dios grande y majestuoso. ¿Alguna pregunta hasta aquí que tenga que ver con la temática que estamos llevando? Saludamos a los que se han conectado ahorita. Dios los bendiga a todos y a todas en el nombre de Jesús. Estamos viendo
el sexto sello. ¿Listo? Voy a dar un minutito si alguien tiene una pregunta que sea del tema que estamos tratando. Esperemos un momentico a ver. Y si no, vamos con el último punto. Ya vimos el jinete del caballo blanco con un arco y una corona. Es el anticristo. El segundo jinete del caballo rojo con una gran espada es la guerra. El tercer jinete con el caballo negro y la balanza es la hambruna, la escasez. A eso se avecina el mundo. El cuarto jinete con su caballo amarillo y siguiéndolo el Hades es la muerte. La muerte. Bien. Pastor, lo que pasa con el sol es para nosotros. Amados, lo que estoy leyendo aquí y acabo de ver del sol se oscurecerá no es para nosotros. Porque ya estamos en la semana 70 y estamos hablando de los 3 años y medio de la segunda parte. En la primera parte el anticristo hace un pacto con Israel. Israel piensa que ese es su Mesías. El anticristo protege y está en paz con Israel ese tiempo, pero a los 3 años y medio rompe el pacto y allí se revela tal cual es y empieza la persecución y la muerte y la ira de Dios descendiendo sobre la tierra. Entonces no es para la iglesia. Lo que nosotros estamos viviendo y presenciando ahora puede llamársele técnicamente como pretribulación o principio de dolores que empezaron desde que Cristo vino. Pero la iglesia será arrebatada para ser llevada al cielo y aquí se desencadenará la semana 70, la última semana de Daniel capítulo 9, donde la iglesia ya no estará. Esto será para los moradores de la tierra. Lo que estamos viendo ahora de los jinetes y de los sellos no es para la iglesia. No es para la iglesia. Hay muchos que dicen que la iglesia estará hasta la mitad de la semana. Mentira. Ya les mostré por qué. Claramente el ángel le dice a Daniel, 70 semanas hay para tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo judío. Y para su santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ver. A ver, otra pregunta. ¿Y si juicio viene contra todos que harán? Hermana, estoy diciendo que los que mandan a fabricar los búnkers y que se meterán en las peñas y los que no tienen plata en las hendiduras de las peñas queriendo huir de la ira de Dios, ellos perecerán, porque no hay lugar donde el hombre se pueda esconder de la presencia de Dios. Recuerde que el Salmo dice, si hago un hueco en la tierra, allí estarás tú. Si subo al cielo, allí estás tú. Entonces, hermana, esa gente perecerá porque la ira de Dios caerá sobre ellos. No se van a guardar, no se van a salvar. Ahora imagínate en un búnker y un terremoto bien fuerte. Ahí están en las entrañas de la tierra. Otra pregunta, gracias por las preguntas. Arismedio Lugo pregunta, los 3 años y medio ya pasaron porque estoy confundida. Hermana, he hablado claramente que la iglesia, mientras esté la iglesia, no empezará la semana 70. Bueno, entiendo porque usted entró recientemente, pero falta una semana de 7 años para que comience lo que se llama como la tribulación y gran tribulación. El rapto de la iglesia es el inicio de esa semana. El rapto de la iglesia. Y la segunda venida de Cristo es el final de esta. O sea que entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo pasan 7 años. Recuerde que he aclarado que una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida. Porque muchos predicadores y mucha gente piensan que el rapto y la segunda venida son la misma cosa. Y ya les expliqué y les mostré la cantidad de diferencia. Entonces Cristo viene por su iglesia, el rapto, ¡pum!, al cielo. Y se desata la ira de Dios y viene el anticristo y todo lo que ya les he hablado y les estoy hablando. Ahora estamos hablando en el segundo periodo de la semana 70, el periodo de la gran tribulación. Es tribulación 3 años y medio y gran tribulación 3 años y medio. Entonces, hermana, eso no ha pasado, ni ha comenzado todavía. Va a empezar. Está por empezar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Quiere decir que la iglesia no va a estar para ese tiempo. En el libro de Apocalipsis la iglesia aparece hasta el capítulo 3, último versículo. Y en el 4 la visión de la iglesia ya es celestial, no como institución sobre la tierra. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? Bien. Nos faltan 10 minutos y terminamos. Vamos a hablar de los 144,000 sellados. También esta parte ha sido muy polémica. Los 144,000 sellados. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 8. Quiero que sepan que el Apocalipsis, para comenzar, es un término griego que significa revelación. Revelación. Pero es la revelación de los últimos tiempos, de las cosas que han de venir sobre el planeta Tierra. Hay dos posiciones con respecto a esto. Uno es el preterismo. ¿Qué es el preterismo? El preterismo es el que enseña que el Apocalipsis narra todo lo que ha sucedido durante toda la historia de la iglesia. Error. Y está el futurismo, que es la escuela que enseña que el Apocalipsis narra lo que va a ocurrir a la generación que esté viva después del arrebatamiento de la iglesia. Esa es la posición adecuada. Vamos a hablar de los 144,000 sellados. La Biblia está llena de figuras, por eso es necesario entender que la Biblia no está ordenada en orden cronológico, sino temático. Por eso usted encuentra a Esdras y Nehemías antes de los libros poéticos, pero si lo pusiéramos en orden cronológico, estaría por allá como después de Malaquías o simultáneo con Malaquías. ¿Por qué? Porque están en orden temático. Y la Biblia tiene muchas figuras. Tiene fábula, prosopopeya, metonimia, hipérbole, fábula, metáfora, símil y todo ese tipo de figuras. Y hay que saber interpretar cuando la Biblia está hablando en forma metafórica y simbólica y cuando está hablando en forma literal. Y hay muchos métodos de interpretación de la Biblia. Por ende se requiere la exégesis, que donde nos habla que el método de interpretación más seguro es el gramático histórico, porque está el pietista, está el moralista, está el mítico, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a leer Apocalipsis. Si usted tiene Biblia allí conmigo, le invito a que la tenga en su casa para que lea. Apocalipsis capítulo 7 del 1 al 8 dice la palabra de Dios. Después de esto, ¿después de qué? De las hecatombes que acaban de pasar. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, norte, sur, oriente, occidente, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde nace el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí, esto es literal, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Atención, aquí está hablando quiénes son. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, de la tribu de Gad, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Manasés, de la tribu de Simeón, de la tribu de Leví, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ahora, 12,000 por 12 son 144,000 sellados. Está hablando Juan claramente que él oyó y vio quiénes son los sellados. Entonces vamos a hablar entre la sexta y la séptima trompeta. Hay una especie de paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta, en el cual se detiene toda la actividad de juicio a través de los elementos con un propósito: sellar 144,000 individuos, los cuales pertenecen a las tribus de Israel. Pero hagamos la pregunta, ¿quiénes son estos 144,000? Vamos a ver unas posiciones. Unos dicen que son del remanente salvado de Israel y debe tomarse de manera literal tal como está escrito, según el módulo Teología Bíblica 9, Escatología. Yo estoy de acuerdo con esta posición, porque Juan dice, y yo oí el número, y él vio cuando se marcó.
Segunda posición, para una gran cantidad de personas, el 144.000 es solo un número simbólico, pero nada en el texto indica que no se deba tomar de manera literal. Nada indica en el texto. Otra tercera posición, los testigos de Jehová aseguran que son de su movimiento y que serán los únicos dignos de estar en el cielo con Dios. Les voy a explicar. Cuando los testigos de Jehová habían comenzado, decían que los salvos eran solo 144.000 y solo testigos de Jehová. Pero como la secta creció y alrededor está como unos 5 o 7 millones en el mundo, que tampoco es mucho, entonces les tocó cambiar esa doctrina y decir que no, que es que los 144.000 son los que van a estar ellos con el Señor en el cielo y los demás testigos de Jehová van a estar en la tierra. El que no sea testigo de Jehová no puede estar ni allá ni acá. Cosa que eso es falso. Tenemos la cuarta posición y la que enseñamos que no hay nada en el pasaje que necesite interpretar los 144.000 como alguna otra cosa que no sea literalmente el número de 144.000. 12.000 judíos tomados de cada una de las 12 tribus de Israel respectivamente. Tremendo, bendito sea el Señor. El Nuevo Testamento no ofrece ningún texto bien definido que reemplace a Israel con la iglesia. De modo que estos 144.000 son de Israel. Listo. Desde mi perspectiva, entonces, el número y su nacionalidad debe ser interpretado de manera literal por la razón que el apóstol dice: oí el número y el lugar de los sellados. Apocalipsis 7, 4. Bien. Luego vemos la multitud vestida de blanco en el cielo. Los testigos de Jehová dicen que no hay rapto. Alguien leí un libro que decía: cree todo lo contrario de lo que creen los testigos de Jehová y estarás creyendo lo correcto. Para ellos no hay rapto. Para ellos no hay anticristo. No hay lo del fin del mundo que viene. No hay juicio de Dios. No hay infierno. No hay eternidad de tormento. Por Dios, ¿de dónde sacan eso? Si la palabra habla, es más, Cristo habló más del infierno y del tormento que del cielo para connotar la gravedad del asunto. Para connotar la gravedad del asunto. El tiempo se nos acabó. Quedamos para dentro de 8 días. Vamos a hablar sobre la multitud vestida de blanco en el cielo. ¿Quiénes son? No sé si tienen alguna pregunta para cerrar por hoy. Espero que les esté agradando la clase, que esté siendo de luz. Le doy la bienvenida a todos los hermanos que se interesan por la escatología. Este es un tema muy importante. Jorge Ford hace una pregunta. A ver, pastor, agradecido por su dedicación a esta enseñanza. Amén. Muchas gracias, hermano. No sé si alguien tiene alguna pregunta para que cerremos. Para que cerremos con hoy por el momento. Bien, le damos la bienvenida al hermano César Gómez, amado. Qué gusto saber de usted a través de este medio. Ay, se ha perdido una gran cantidad de material, pero sé que usted ya estudió escatología también, la asignatura, aunque este es profundo. Pero bienvenido, puede encontrar en YouTube, estamos en escatología, hoy es la 10ª parte, la 10ª hora. Bien, creo que no tenemos. Aquí dice, pregunta el hermano Enrique Colorado: ¿qué pasará con las ovejas que escuchen falsas doctrinas? Hermano Enrique, el problema no es escuchar, porque uno no puede evitar escuchar falsas doctrinas. De hecho, en el seminario bíblico se enseña sectas y herejías, o ahora le llamamos religiones contemporáneas, donde a los estudiantes se les asigna trabajos de estudiar tal o cual secta. El problema es creer en ello y seguir ello. Entonces, por eso es mejor quedarse en el lugar donde Dios le ha puesto, porque la palabra de Dios bien dice que el que escuche otro evangelio sea anatema. Lo dice el mismo apóstol Pablo. Entonces, la Biblia también dice en Tesalonicenses que por cuanto no creyeron a la verdad, Dios les envió un espíritu de mentira para que crean a la mentira y no sean salvos. De modo que el que escuche las sectas y se deje llevar por ellas, pues lamentablemente se perderá. Lamentablemente.
Bien, a ver, muchas gracias por la clase, con mucho gusto. Bien, parece que no tenemos más preguntas que sean apropiadas a la temática de hoy. Hoy vimos entonces el cuarto jinete con su caballo amarillo y vimos cuando se abre el sexto sello lo que viene sobre la tierra: terremoto, lluvia de asteroides, meteoritos, que la Biblia le llama lluvia de estrellas, el sol se oscurece, la luna se pone roja y pasa todo lo que ha pasado. Bueno, oremos, amados. Dentro de 8 días los espero, 7 en punto, para que sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Padre, enséñanos a adorar al Padre, oh Espíritu Santo. Acércanos a Cristo y haz que estas verdades profundas iluminen nuestro ser. Tu palabra dice, oh Señor, que el Espíritu Santo nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Este tema es un tema muy necesario para estos tiempos. Estamos viendo lo que fue, lo que es y lo que será. Y esta es como nuestro 10º sábado, 11º. Y hemos aprendido chorros de tu palabra, actualizando el conocimiento también. Gracias por todos mis hermanos, escatólogos, que se preocupan por esta temática tan sentida, tan controversial. Oh Dios, ayúdanos cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Les mando un abrazo. Mañana, no se olviden, tenemos ayuno congregacional, escuela dominical y culto misionero. Mil bendiciones para todos.